Bueno, vamos a iniciar entonces esta clase que había quedado pendiente, que es sobre multimedia. Em, Multimedia se refiere a las aplicaciones, cualquier desarrollo que se realice en la computadora donde se mezclen al menos tres de los medios que le estoy mostrando acá, ¿no es cierto? Una aplicación multimedia por excelencia tiene texto, sonido, imagen, videos, animación, interactividad. Puede que falten dos de ellas o tres de ellas, pero las otras están, digamos, ¿no? O sea que es como una combinación de estos medios en una misma aplicación. Bueno, esto lo permitió, ¿se acuerdan cuando hablamos del inicio de las computadoras? Lo permitió el avance, digamos, tecnológico, la velocidad de procesamiento, la mejora en las memorias, y la integración de otras, de control, por ejemplo, de sonido e imágenes en la computadora, ¿no? Este, una buena parte del trabajo lo hacen y lo han hecho la conversión de lo que es analógico a digital, digamos, porque en la computadora ustedes saben que es todo digital. Eh, en Windows creó, digamos, como una especie de norma para poder manejar esos objetos multimediales. Y eso también contribuyó, digamos, a una difusión. Eh, el, este sería, digamos, el formato o el estándar MPC, que quiere decir Multimedia Personal Computer, que es un acuerdo entre los fabricantes con lo cual se dota a las computadoras de una cantidad mínima de elementos como para que puedan correr aplicaciones multimedia. Ese fue también un factor clave para que se pudiera iniciar el desarrollo de aplicaciones multimedia. Porque al principio, digamos, a lo mejor uno combinaba, supongamos, un texto con una imagen o un audio y no coincidían o no se coordinaban. Bueno, todo eso fue superado gracias, entre otras cosas, a, a esta norma, digamos, que acordaron los fabricantes entre ellos. Este, por supuesto, o sea, ahí se fijaron algunos requerimientos, por ejemplo, la cantidad de memoria mínima, la velocidad de procesamiento, el medio de almacenamiento, qué cantidad mínima tenía que tener, una serie de elementos que permitieron el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Entrando ya en el plano de las definiciones, digamos, de los conceptos de cómo multimedia se define, es como dije al principio, ¿no? Es la combinación de texto, sonido, imagen y video en una misma aplicación informática, en el mismo programa, una presentación. Al principio, por ejemplo, se usó mucho porque se difundía este, muchos desarrollos se difundían directamente en CD. Entonces, por ejemplo, uno podía comprar un CD sobre, no sé, la historia de Chopin y del músico, eh, y entonces vos podías ver la vida de él, su biografía, su, su música, toda su obra, la obra que había creado, ordenada cronológicamente. Entonces uno podía en un CD tener toda la historia de un autor, toda su obra, poderla ver, escuchar, consultarla, poder ver cronológicamente qué había hecho ocurrido en su vida en esos años que había creado esas obras. Bueno, así como eso, muchas otras aplicaciones más, ¿no? Pero esa es una idea, digamos, cómo en ese momento se difundió al principio esta tecnología, ¿no? Bueno, hay otras definiciones, las de acá, como la de Cambridge, que habla del uso de imágenes, más o menos lo mismo, dice. La Real Academia Española no define qué es multimedia, pero bueno, la etimología de la palabra diría entonces que multi se refiere a numeroso y media a medios, digamos, ¿no? Entonces son muchos medios. La unidad también. Ahí yo puse, porque en el año que yo hice esta diapositiva, cuando la iba modificando año tras año, incluso ahora la voy a modificar, Encarta era una enciclopedia que es anterior a Wikipedia.
Encarta se distribuía a través de CD, lo había hecho Microsoft, una enciclopedia muy, muy buena, fantástica. Yo tuve que tenerla instalada, tengo por ahí una copia. Entonces uno podía tener en la misma, en un CD, una gran parte de conocimiento universal, ¿no? Una enciclopedia con sonidos, con música, con texto. Uno se puede descargar los artículos, como hacemos en Wikipedia, nada más que con la responsabilidad del productor, que en este caso era Microsoft, ¿no? En una sola unidad, digamos, en un CD. Bueno, después con el auge, digamos, de la internet y de la web, eh, cayó en desuso esta enciclopedia y la discontinuó, ¿no? Pero, por ejemplo, esta era un muy buen ejemplo de una multimedia, la enciclopedia Encarta. Y acá también tenemos transcrito, les transcribo una definición, bueno, para poder leer tranquilos. ¿Cuáles serían entonces los componentes de una multimedia? O sea, y, como dijimos antes, los textos, los sonidos, imágenes, animaciones, los videos, la interacción es la posibilidad que tiene el usuario de navegar, digamos, la aplicación multimedia, o sea, ir eligiendo lo que él quiere leer de ella. Por ejemplo, a lo mejor hay sonidos, hay imágenes, pero a lo mejor se puede detener en escuchar el sonido, o leer el texto, se le da siempre la posibilidad de interactuar, ¿no? Eh, bueno, el formato MPC, como dijimos antes, es un formato, digamos, multimedia que sirve que permitió compartir, digamos, distintas computadoras y poder, los fabricantes, los productores, digamos, multimedia sabían de que en las computadoras que eran MPC eso iba a funcionar bien, ¿no? Desde el punto de vista del hardware, bueno, se integra la memoria, el procesador, el monitor, el teclado, esos serían los elementos mínimos que el computadora tiene, pero se agregaba, o se agregó, digamos, en el estándar, la posibilidad de conectar cámara de video, tarjeta de sonido, lectores CD y DVD, y con el tiempo se incorporó directamente la malware, este, la placa de sonido, digamos, ¿no? Bueno, eh, describiendo un poco más en detalle estos elementos, cuando hablamos de imagen nos referimos, podemos hablar de dibujos, fotografías de dibujos, eh, dibujos, digamos, pueden ser vectorizados, o sea, son líneas, líneas que se dibujan en el momento, también imágenes estadísticas, o sea, todo lo que sea una imagen que puede ser interpretada, digamos, que no necesita texto para entenderla. ¿Eh? En general, en las imágenes hay como dos formatos. Uno serían los que se llaman mapas de bit, o sea, la imagen es representada por puntitos en la pantalla, cada punto tiene sus propiedades. Y el otro formato es el formato vectorizado, se llama, que es cuando la imagen es representada mediante elementos que son dibujados en el momento que uno los ve. El otro elemento de la multimedia son los videos, que en realidad es una asociación de imágenes que se pasan en un cierto tiempo, lo suficientemente rápido como para que el ojo humano lo perciba como un movimiento continuo. El sonido, eh, bueno, también es un elemento que tiene un formato, hay distintos formatos de sonido, como lo hay como con las imágenes. Algunos formatos conocidos son el de web, otro el de MIDI. El MIDI sería, por ejemplo, un sonido sintético, digamos, ¿no? Es parecido, no sé si han hecho alguna vez karaoke, el sonido de karaoke, en el que son los archivos chiquitos, pero que tienen, digamos, duran bastante tiempo, y la música, pero es solamente un sonido, y el sonido es medio metálico, digamos, no es un sonido natural o analógico, diría yo. Bueno, en texto, por supuesto, tenemos, siempre hay texto en cualquier aplicación multimedia, esa es la forma en que nos comunicamos nosotros a través del texto, y generalmente permanentemente están creándose nuevas fuentes para hacerlo más atractivo, más interesante, más agradable a la vista. Y dentro del texto aparece lo que llama el hipertexto, que es un temita que vamos a tratar al último. Eh,
Bueno, otro elemento de la multimedia es la animación, que es cuando se mueven las cosas. Por ejemplo, se podría mover una imagen, se podría mover un dibujo. O sea, no es exactamente un video, sino que es algo, eh, por ejemplo, algún objeto, los que lo mencioné antes, que se puede mover, se puede desplazar en la pantalla, llamando nuestra atención, ¿no? Eh, Bien, acá aparecen, digamos, algunos aspectos que hay que tener en cuenta, en particular sobre elementos visuales. Cuando nos referimos a las imágenes, mientras mayor la resolución del monitor que estamos viendo, mejor va a ser. Este, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de los gráficos bimapeados, mientras más resolución, mejor la calidad de la imagen. Y los formatos, ahí hay una listita al último de GIF, TIFF y MP, donde empezando por el GIF es de mejor calidad, después un poco más degradado el TIFF y más degradado el BMP, ¿no? Los gráficos vectoriales, como comentamos antes, son los gráficos que en el momento que uno los visualiza son dibujados, digamos, ¿no? Por ejemplo, si uno visualiza una línea, en realidad esa línea está representada por dos puntos, y la línea se conforma uniendo los dos puntos mediante una ecuación matemática. El programa lo que hace es dibujar esa línea usando esos dos puntos de referencia. Lo mismo un círculo, usa como referencia el centro del círculo y el dato es el radio del círculo. Bueno, y así cada elemento que uno ve, cuando es vectorial, es redibujado. Por eso los archivos de archivos vectorizados son más pequeños, digamos, que un archivo bimapeado o de píxeles. En el caso, por ejemplo, de los elementos visuales, pueden ser las imágenes, los videos, como son muy pesados, eso ocupan muchos bytes, se utiliza un formato de comprimido, digamos, ¿no? O sea, hay un proceso que puede ocurrir en el momento, digamos, en que se genera la imagen o se genera el video, que se llama de compresión. Este proceso puede ser con pérdidas o sin pérdidas. Realmente el proceso con pérdidas se elimina aquellos que no son que el hombre o el ojo humano no puede percibir, por ejemplo, en el caso de las imágenes. En el caso de los sonidos, por ejemplo, se eliminan los sonidos a partir de cierta cantidad a partir de cierta frecuencia que el oído humano no puede percibir, entonces se eliminan, digamos, del sonido, con lo cual se logran archivos más pequeños, este, y de esa forma se disminuye la cantidad de bytes que ocupa, digamos, eh, el producto multimedia que se obtiene, ¿no? En el caso de las animaciones, bueno, se utilizan los mismos efectos, se trabaja cada fotograma, digamos, y en cada fotograma hay como un desplazamiento, y entonces cuando se proyectan todos juntos parece un movimiento continuo, ¿no? Como dijimos antes, en el caso del audio también se produce la compresión, que puede ser con o sin pérdida. Por ejemplo, los archivos MP3 son archivos que ya se ha producido una cierta compresión del archivo, del sonido original, ¿no? Por supuesto, ya es un formato digital, digamos, ¿no? O sea, ya son nada más que bytes, pero no hay forma de mejorarlo, digamos, ¿no? No hay forma, ya una vez que uno tiene un MP3, ya es el producto, eh, de alguna forma sintetizado, digamos, del sonido que había sido analógico. En el caso de los archivos MIDI, son archivos totalmente sintéticos, ya lo comenté antes, como el karaoke. Acá les hago un grafiquito. Fíjense en frecuencias de menos de 20 Hz de frecuencia, eh, no es audible para el ser humano, y el límite superior serían los 20.000 Hz, y ya se considera otro sonido. Fíjense que a partir de los 20.000 Hz, el gato y el perro pueden percibirlo, pero nosotros no. Y frecuencias más altas todavía, arriba de los 40.000 Hz, lo pueden percibir los murciélagos, delfines, y ni siquiera los perros gatos, ¿no? Este, bueno, eso es para que comparen, digamos, la capacidad auditiva
nuestra, el ser humano, con algunos animales que son más o menos familiares para nosotros. Bien, desde el punto de vista del hardware, de la multimedia, tenemos dispositivos de entrada, de salida, almacenamiento y comunicación. En particular los de entrada, que son los mismos hardware que hemos visto antes, ¿no? El teclado, el mouse, el trackpad que es una especie de mouse, pero nada más que la bolita está del lado de arriba. Y actualmente se utiliza mucho este mouse como que se visualiza ahí, que es inalámbrico. Bueno, en cuanto al teclado, por ejemplo, también se ha estandarizado el teclado QWERTY de 101 teclas, que incluye, como ven ahí, las teclas para calcular directamente, tiene como los números separados para facilitar el tratamiento de números. Desde el punto de vista de, continuando con los dispositivos de entrada, también se consideran de entrada el escáner, las grabadoras de voz, el reconocimiento de voz, que ya sería un software capaz de entender la voz humana. Fíjense que hoy en día, por ejemplo, el reconocimiento de voz es algo muy común, los teléfonos. O sea, un teléfono puede tomar, uno le puede dictar una pregunta, le puede hacer una pregunta y mediante un software él puede tener respuestas. El touchscreen sería la pantalla sensible al tacto. Bueno, es simplemente una pantalla que uno la toca, también ustedes ya lo conocen porque está en los celulares. El escáner, también ahí estoy en la foto de un escáner plano, o sea, uno pone una imagen ahí y la escanea. Se complementa con el escáner los sistemas de reconocimiento de caracteres, llamados también OCR, Optical Character Recognition, que son unos sistemas, un software que les permite, a partir de una foto, digamos, de un texto, reconocer los textos y genera un archivo de texto que después uno lo podría editar, ¿no? Otro dispositivo de entrada serían las cámaras de video, las cámaras web, digamos que pueden, como las que tiene la computadora, como esta que está filmándome a mí ahora, los micrófonos y, bueno, las cámaras digitales que también son mucho, ¿no? En cuanto a los dispositivos de salida, generalmente son para emitir sonido o imágenes. En caso de sonido, los parlantes, la computadora sabe tener parlantes internos o se pueden enchufar mediante algún puerto de salida, por ejemplo un puerto USB, parlantes externos. También se pueden, por supuesto, poner amplificadores, ¿no?, que amplifiquen el sonido. Para la salida de imágenes tenemos todos los tipos de monitores que hay. Ya hemos visto que hay una gran familia de monitores, pero actualmente los LCD son los que han predominado. Y después tenemos las tarjetas digitalizadoras de sonido, que son esas tarjetas que uno puede, por ejemplo, conectar ahí una cámara de video y pueden, por ejemplo, convertir a una tasa, digamos, determinada, una imagen, un video, en digital, ¿no? También puede, por ejemplo, en esa foto que están viendo ahí, hay un dibujito del coaxil, o sea, yo puedo enchufar la televisión a esa cámara y puedo grabar mejor un programa en la computadora. Otro dispositivo de salida son los proyectores, que bueno, cuando tenemos clases presenciales podemos verlo. Y, por supuesto, las impresoras que permiten imprimir los textos. A veces en una multimedia hay un apunte o habla de un tema, uno puede imprimir mejor el texto de eso. O de las imágenes, las fotos también. Desde el punto de vista de la comunicación, los dispositivos son dos, los módems y las redes, que bueno, es lo que hoy se difunde en la multimedia, ¿no? Los modems se refiere al dispositivo que nos permite llevar a nuestra casa, digamos, la internet o una red de conexión. Antes los modems, por ejemplo, interactuaban entre la computadora y la red telefónica. Ahora son redes mucho más rápidas que la telefónica, como por ejemplo la red de fibra óptica que tienen algunas empresas privadas. Y cuando se refiere ahí a redes, se refiere a redes en general, las redes LAN, o las redes WAN, o directamente el Internet. Como dispositivo de almacenamiento hay una lista, CD-ROM, también se usa muy poco. Los DVD a veces se utilizan para, por ejemplo, para las películas.
tranquilamente pueden almacenar la aplicación multimedia. HD se refiere a hard disk, o sea, los discos de almacenamiento, que también saben que hay magnéticos, hay de estado sólido, las tarjetas SD o tarjetas flash, y últimamente son dispositivos de almacenamiento de la propia Internet, a través de servidores que hay conectados en la red. Ahí se habla de la nube, digamos, porque uno se conecta generalmente a través de Internet. Y ahí entran, por ejemplo, los servicios de streaming, por ejemplo, como Netflix, todo eso, que también son una multimedia, porque uno puede, por ejemplo, elegir en las imágenes, uno elige la película, hay texto que nos explica en la película, y después podemos ver el video, ¿no? O sea que un servicio como Netflix es un multimedia, ¿no? Bien, para crear una aplicación multimedia hay que recibir las señales multimedia, las señales de los textos, las imágenes, los sonidos, los videos. Entonces hay una serie de dispositivos que permiten ir capturando cada uno de estos medios. La captura de los textos se hace desde el teclado o, como dije antes, usando software, tomando una foto, por ejemplo, de un libro y mediante un escáner se saca la foto de la página y después con un OCR, o sea, un software, se convierte eso a texto y que uno lo puede editar. Así uno puede obtener texto. Información gráfica, por ejemplo, soft estadístico, por ejemplo, como el Excel, imágenes de gráficos estadísticos se pueden obtener con ese tipo de programas, o se pueden también escanear o sacar fotos digitales, ¿no? Ahí se nombra la tableta digitalizadora, que es como una tablita, uno pone las cosas de arriba y con un lápiz, que en realidad no es simplemente electrónico, se va apoyando en la tabla sobre el dibujo y va haciendo clic o apretando, y se va dibujando lo que uno marca, digamos, en esa tableta en la propia pantalla. Por ejemplo, para capturar señales de audio, se usan generalmente las tarjetas digitalizadoras de sonido, por supuesto también los micrófonos, pero el micrófono sería el elemento que uno ve. Después ese sonido, que en realidad el micrófono lo toma analógicamente, es convertido a digital, ¿no? A números binarios. La captura de imagen estática lo mismo, se usan escáneres, cámaras fotográficas, cámaras de video, porque las cámaras de video también pueden tomar una imagen fija, y siempre hace falta la tarjeta digitalizadora, ¿no? Acá le hago una listita de aplicaciones, o sea, aplicaciones multimedia pueden ser juegos, programas de aprendizaje, animaciones, libros interactivos, base de datos multimedia, y ahí aparece una imagen de la enciclopedia en carta, ¿no? Sería lindo que la pudieran conseguir o ver alguna vez. Bueno, cuando uno quiere crear, digamos, una aplicación multimedia, necesita manejar muchos programas distintos, digamos, porque cada medio exige el manejo de un software adecuado, digamos. Ahí hago una lista corta y a continuación les voy a mostrar algo más grande, pero por ejemplo para dibujos, CorelDRAW, que eso lo deben conocer, es un programa que se usa que tiene muchos tipos de letras, para edición gráfica. Hardware Graphic es medio antiguo, se usaba para gráficos de tipo estadístico, algo que más o menos está absorbido ya por el mismo Excel o los programas hoja de cálculo que hacen eso. Después hay otros paquetes más, incluso los vamos a ver en otro momento, pero que tienen capacidad para hacer gráficos con más formatos, con más estilos. Bueno, Windows Draw es un software que ya no se usa. Para el dibujo, por ejemplo, para edición de imágenes, en Photoshop, por supuesto, está escrito medio en Spanglish allí. Picture Publisher, 3D Studio, esos programas, por ejemplo, pueden también hacer animaciones, dibujos en 3 dimensiones. Un OCR también típico es el OniPay. Y bueno, para sonido hay MIDIsoft Studio, bueno, AudioShow, hay varios programas. Y generalmente esos programas, digamos, para edición de sonido siempre están mejorando y están compitiendo y surgiendo algunos programas nuevos, ¿no? Bueno, en esta a lo mejor no se ve bien en la imagen, pero esto está obtenido de una página que encontré. Ahí tiene una lista de software para edición de videos. Si ustedes trabajan en Windows, trabajan en Linux, trabajan con una Mac,
en Android o en el iOS. Que sería el sistema móvil, digamos, de Macintosh, ¿no? De los equipos Apple. Software para hacer edición de audio, eh, los nombres, software para edición de mapa de bit, y ahí aparece el Adobe, Photoshop, aparecen otros que hay en otros ambientes. Hay algunos en línea, o sea, hay páginas en internet que pueden entrar para ver. Para edición de imágenes vectoriales hay también una listita. Bueno, y la fuente de esto es un señor Ramírez, creo que es Alba Ramírez, y publicó esto, y bueno, está bueno. Por eso lo quería compartir acá. Bien, ya cerrando la charla, eh, hay elementos, digamos, que caracterizan a la multimedia. Uno es la interactividad, o sea, la posibilidad que tiene la persona de interactuar, de elegir lo que quiere ver de esa aplicación multimedia. Otra característica es la ramificación. Generalmente uno empieza una cosa, por ejemplo, empieza leyendo un texto, y a lo mejor un texto está resaltado, y ese texto me lleva un sonido, después escucho el sonido, vuelvo al texto, a lo mejor hay un video, y así uno va navegando de alguna forma lo que quiere, con lo cual el proceso de aprendizaje es más completo porque aparecen varios medios a la vez. Algunas características también que hacen la multimedia y la transparencia se refiere a la posibilidad de que uno pueda usar los distintos medios, pero sin ser experto, digamos. O sea, uno no tiene que poner encender un televisor, o prender una grabadora, o un equipo de música, sino que ya la computadora resuelve todo eso, y uno simplemente hace un clic y escucha sonido, ve un video, escucha música, etc. Bueno, la navegación ya es una cosa común para ustedes porque están muy acostumbrados a navegar por internet, pero bueno, al principio los mecanismos de navegación eran toda una novedad, digamos, en las aplicaciones multimedia. Se usaban de todo, digamos, de los links, los hipertextos, etc. Después viene la cuestión de cómo organizar, digamos, la organización que lleva, cómo se disponen los elementos dentro de la aplicación multimedia. Es otro aspecto a cuidar, digamos, cuando se desarrolla uno. Acá aparecen algunos elementos como las barras de desplazamiento, los hipervínculos. Bueno, en cuanto a los formatos de almacenamiento, ahí hay una listita. ¿Se acuerdan que el MIDI sería MIDI, abreviatura de MIDI, en formato tipo sintético? En cambio los otros son sonidos ya comprimidos, ¿no? Después los gráficos también, hechos con el JPG, que es lo que más se usa, digamos, también es un formato comprimido. TIFF suele ser un formato y el GIF más completo, con mucho más resolución. En videos los formatos se han estandarizado en internet, son el MPG, ¿no? El AVI también. Hay otros más. Bueno, ya terminando la charla, tenemos que el hipertexto sería la posibilidad de navegar un texto, pero ir saltando el mismo documento nos va llevando a otros documentos, ¿no? Y la posibilidad de volver. Esto ya ahora es muy común, digamos, eh, pero fíjense que en el año 67, Teodoro Nelson ya fue el que dio la idea de de poder hacer este tipo de lectura que es no secuencial. Después esto se pudo llevar a la práctica a través de los hipertextos. Y bueno, la idea del hipertexto nos llevó nos va a llevar a la idea de la hipermedia, o sea, la posibilidad de combinar entre el texto aplicaciones multimedia. Acá hay una idea de cómo un artículo 1 me lleva a un artículo 2, y ese artículo 2 me puede llevar al comentario A o al comentario B. Es decir, que no hay un orden exacto para seguir el texto, sino que uno tiene opciones de cómo cambiar el orden de la lectura del texto, ¿no? La hipermedia, como ven ahí, sería la unión del hipertexto más la multimedia. Eso sería la hipermedia, ¿no? Que sería la conjunción hipertextual, o sea, el mismo texto y mezclando
link que me llevan a imágenes, a sonido, animación, lo que sea. O sea, la unión de esas dos tecnologías. Hay que tener cuidado cuando se hace esto. Los elementos tienen que ser integrados de una forma armónica. Cuando si uno está en un texto y empieza a ver un video, el video tiene que funcionar bien, digamos, no puede retraer, este, no puede ir tan lento que no se lo pueda entender. Se tiene que haber estar resuelto todos estos aspectos, ¿no? También, como en el hipertexto, hay elementos de unión, digamos, de vinculación. Hay un nodo del cual uno parte, generalmente, donde uno parte, uno siempre puede volver a ese principio, que es lo que llama el home. Y después están elementos que van enlazando un nodo con otro, ¿no? Bueno, estos son los elementos que tiene una hipermedia, que pueden encontrar. Eso es lo que encontramos realmente cuando navegamos, por ejemplo, cuando usamos Wikipedia. Wikipedia tiene todos estos elementos. La Wikipedia es una multimedia. Por ahí uno encuentra un link que una imagen, uno puede ver la imagen y después volver. O hay un sonido, uno puede escuchar y después volver al texto original. Bueno, todo esto hace que, desde el punto de vista del aprendizaje, digamos, sea mucho más completo, porque estamos abarcando mucho más de los medios a través de los cuales el hombre fija, digamos, en la memoria el aprendizaje, ¿no? A través del sonido que es escuchando, a través de la imagen que es mirando, a través de la lectura que es usando el razonamiento. Bueno, acá les dejo un par de bibliografía y en el apunte, después si lo ven, es que está un poco más completo, van a encontrar más bibliografía. Y eso sería todo. Les voy a dejar un cuestionario.